En este video tenemos como objetivo desarrollar el tema de fallas de mercado, donde se expondrá algunas definiciones teóricas consultadas en bases de datos. Se presentará un análisis de un artículo bibliográfico y también se desarrollarán las principales fallas del mercado, como lo son la inestabilidad de los ciclos económicos, la existencia de bienes públicos, las externalidades, la competencia imperfecta y la distribución desigual de la renta. Presentaremos también un material audiovisual que corresponde a una entrevista al Dr. Alejandro Moscol, quien es profesor de Derecho Administrativo del Perú, además de presentar algunas conclusiones sobre todo el tema. Para empezar, hablaremos un poco acerca de la metáfora de la mano invisible, que fue inventada por Adam Smith para explicar el funcionamiento de los mercados y la fijación de precios, a través de un libre juego de la oferta y la demanda. Se trata de una teoría acertada en lo general, pero equivocada en lo particular. En algunos casos, la mano invisible conduce a situaciones indeseables, como lo son las desigualdades sociales, la posición dominante de ciertas empresas, la contaminación o los abusos que sufren las clases trabajadoras. Esos efectos negativos del mercado, fruto de un funcionamiento incontrolado e ineficiente, se denominan fallas de mercado. Estas fallas son una serie de situaciones que se presentan cuando el mercado trata de lograr eficiencia, lo que presume que el mercado nos asigna por sí solo los recursos de manera eficiente. Cuando se presentan estas condiciones, surge la posibilidad de que intervenga un ente regulador para tratar de corregir los efectos negativos del mercado. Por esto, el sector público regula los mercados con normas tanto nacionales como internacionales y así favorecer el desarrollo de la economía. En este orden de ideas pasaremos a desarrollar algunas definiciones de algunos economistas. Joseph Stiglitz, en su libro La economía del sector público, estipula: hay circunstancias o condiciones importantes en las que el mercado no es eficiente, en el sentido de Pareto. Esto se denomina fallos del mercado y sirven para justificar la intervención del Estado. Ahora bien, ¿qué es la eficiencia de Pareto? Consiste en la asignación de recursos que tienen la propiedad de que no es posible mejorar el bienestar de ninguna otra persona sin empeorar el de alguna otra. Es lo que normalmente se refiere en economía a la eficiencia. Para que los mercados sean eficientes, en sentido de Pareto, tiene que haber competencia perfecta. Por otro lado, Mauricio Cárdenas, en su libro Introducción a la economía colombiana, estipula: hay muchos bienes que podríamos denominar problemáticos. Son bienes que por una u otra razón el mercado no produce, o si los produce, lo hace en niveles que no son los deseables para la sociedad como un todo. Estos son ejemplos denominados fallos de mercado, lo cual puede justificar la intervención del Estado en algunas condiciones. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cuándo interviene el Estado? El Estado interviene cuando hay escasez o exceso de un determinado mercado, cuando descubre situaciones de ineficiencia o desigualdad de trato a los clientes, cuando intenta proteger a ciertos grupos de individuos que se encuentran en una situación más débil o introducir una red de seguridad para aquellos que no pueden protegerse, o cuando intenta reducir la pobreza o desigualdad. Pero pensemos, ¿cada que el Estado interviene, mejora las situaciones? La respuesta es no. Cuando esto ocurre, se llega a una situación denominada fallos del Estado o fallos del gobierno, que según estipula Guillermo de la Dehesa en su artículo 11 fallos de mercado y de Estado en la crisis financiera, perteneciente a la revista Center for Economic Policy Research, ocurre cuando el Estado intenta corregir un fallo de mercado, produciendo otro fallo de mercado mayor al intervenir en él, reduciendo su eficiencia, distorsionando su funcionamiento o produciendo efectos no previstos en sentido contrario al deseado.
continuación analizaremos en qué consiste cada uno de estos fallos y cómo interviene el sector público para tratar de corregirlos. Primero, la inestabilidad de los ciclos económicos. Como muchas otras cosas en la vida, la economía también está sujeta a ciclos. Que una actividad esté sujeta a un comportamiento cíclico no es un problema, siempre cada fase sea mejor que la anterior. Pero lo habitual es que una fase buena le suceda una mala. Esto es precisamente lo que ocurre en las economías de mercado. A las fases o épocas de expansión, que la actividad económica y el empleo crecen considerablemente, le suceden otras recesiones y depresión en las que una gran parte de los recursos productivos disponibles, como trabajadores, máquinas, capitales, entre otros, permanecen ociosos. En épocas de recesión, la infrautilización de los recursos es especialmente preocupante porque el valor de la producción de bienes y servicios disminuye notablemente. Al final de la fase de recesión sigue otra expansión y así sucesivamente. En definitiva, la economía adopta un comportamiento cíclico con fases alternas de expansión y recesión. A este fenómeno se le conoce con el nombre de inestabilidad cíclica. La inestabilidad cíclica es el más importante de los fallos del mercado, porque afecta directamente al número y a las características de los puestos de trabajo de un país. El descuento de la actividad económica en las fases de recesión incide sobre el salario, principal y muchas veces única fuente de ingresos para la mayoría de familias. Cuando llegan las vacas flacas y las empresas han de reducir sus costos debido a la disminución de las ventas, el trabajo o mano de obra es el primer recurso productivo que se sacrifica. Los indicadores económicos como el Producto Interno Bruto, que mide el valor de la producción de bienes y servicios, u otros señalan con el fin de una fase de expansión y por lo tanto el comienzo de una recesión. En época de recesión, el sector público puede adoptar una de estas dos posturas. La primera, no intervenir, confiando que el mercado salga por sí solo de la crisis y la actividad económica vuelva a expandirse. La segunda es intervenir, consumiendo o produciendo bienes y servicios. Por un medio de este tipo de intervención, el Estado hace crecer artificialmente los bienes de actividad económica para compensar la falta de demanda privada de bienes y servicios y a su vez estimula su actuación a empresarios y consumidores. 2. Las existencias de bienes públicos. Aunque el mercado debería promover la cantidad suficiente de todos los bienes y servicios que la sociedad demanda, no siempre sucede así. Hay situaciones en las que el mercado no es capaz de dar respuesta a ciertas demandas, como de tipo social. Por ejemplo, si cada uno velara por su propio interés, ¿crees que existirían carreteras? ¿Qué inversor estaría dispuesto a costear un bien que luego podría utilizar cualquiera, aunque lo hubiera pagado él? Además de construir una carretera, el dueño tendría que pagar el ejército para que la vigilara. Este tipo de bienes, que no son rentables para un inversor particular, pero sí lo son para el país, se denominan bienes no rentables. Se caracterizan porque es prácticamente imposible impedir que las personas que no hagan pagado por ellos lo utilicen. En todo caso, lo relevante es que la demanda que existe de ello no se satisface adecuadamente, porque las empresas privadas no ofertan suficiente cantidad, como es por ejemplo el caso de las autopistas de peaje que complementan la red viaria pública. Las externalidades son situaciones que afectan a terceros negativa o positivamente, sin que estos participen directamente de la actividad.
Hay externalidades cuando la producción o compra de un bien o servicio afecta a consumidores o empresas que no participan ni en su compra ni en su venta. Un ejemplo claro de esto es empresas productoras, las cuales en su proceso de transformación emiten cantidad de CO2 significativa, sustancia que contamina el medio ambiente y que genera un daño colateral a las personas que respiran ese aire, que si bien no hacen parte de la producción o consumo del bien, sufren una externalidad negativa. Por otra parte, pueden existir beneficios externos o externalidades positivas, es decir, efectos beneficiosos para otras empresas o particulares gracias al desarrollo de la actividad económica. El caso más ilustrativo de externalidad positiva es la generación de tecnología y los descubrimientos. Aunque al principio algunos avances tecnológicos e inventos de la ciencia son descubiertos y comercializados por solo una empresa, finalmente serán utilizados por todas las empresas porque beneficiarán a toda una sociedad. La competencia imperfecta. La competencia imperfecta se genera debido a las prácticas abusivas por parte de las empresas en la fijación de precios, en las cantidades ofrecidas o en productos diferenciadores. Generalmente estos mercados imperfectos son el monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística y el monopolio natural. Esta situación se deriva puesto que los intereses particulares de algunas firmas van en contravía de los principios de la libre competencia, por lo que en ocasiones se ve necesario la intervención del Estado en defensa de una competencia que garantice el bienestar de la sociedad. La distribución desigual de la renta. Una de las ventajas del sistema económico es que las familias y las empresas pueden elegir según sus preferencias y disponibilidad monetaria. Sin embargo, el mercado obedece a aquellos cuyos el nivel de ingresos permite pagar los precios de los bienes y servicios que ofrecen las firmas. Las personas con menos poder adquisitivo apenas pueden comunicar sus necesidades al mercado y se ven sometidas a las condiciones que les ofrecen. Esta falla de mercado se ve reflejada en las personas cuyo salario no permite como mínimo la compra de los productos básicos de la canasta familiar, o las personas que no tienen empleo. Debido a que las personas con mayor renta representan un bajo porcentaje en la población, el Estado se ve obligado a invertir de otra manera en el mercado. Solo se enfocaría en satisfacer las necesidades de los que más tienen y se atenuaría la desigualdad económica. Luego de haber abordado el tema, de haber dado algunas definiciones y de dar algunos de los fallos más comunes en el mercado, pasaremos a desarrollar algunos ejemplos. Tomemos como ejemplo la luz de las calles y el alcantarillado de una ciudad, que son fallas de mercado, ya que no es rentable para una empresa dedicarse a poner alumbrados en la calle porque invertiría mucho dinero, aumentaría sus costos y gastos, pero no le ingresaría nada y al final quebraría. Por ello, el gobierno se encarga de realizar estas tareas cubriendo los fallos del mercado. Ahora supongamos que existe un cultivo de árboles frutales en un lugar determinado. Cerca de este se encuentra una empresa de avicultores, la cual se dedica a la extracción de miel. Las abejas para producir miel requieren del néctar de las flores y a su vez, para que los árboles den frutas es necesario una polinización, la cual se facilita por el movimiento de insectos de flor en flor. Por lo tanto, el dueño de los árboles, sin haber pagado por ello, está beneficiándose de una externalidad positiva. Ahora hagamos el último supuesto. Supongamos que una familia compra una vivienda en una zona periférica de la ciudad y unos meses después, en un terreno vecino, hay un asentamiento o invasión. Esto conlleva a que el valor de la propiedad de la familia se devalúe perdiendo mucho valor. En este caso, la familia sería afectada por una externalidad negativa. A continuación, pasaremos a desarrollar el análisis del artículo de investigación.
En el artículo, el autor tiene como objetivo principal desarrollar el tema de fallas del mercado con sus principales causas. Y desarrolla el artículo de la siguiente manera: pugna ideológica entre Keynes y Hayek en los años 30, donde el primero afirmaba que el Estado debe intervenir en la economía implementando políticas que corrijan la ineficiencia del mercado. El segundo afirma que los mercados son eficientes, se corrigen por sí solos y que por ende lo mejor es dejarlos funcionar si lo que se pretende es el mejor crecimiento y la eficiencia. El autor también se refiere a la falla relacionada con la competencia, que se genera mediante la interacción de oferta y demanda y que esta falla cuando existen mercados imperfectos. Pone como ejemplo el monopolio, el oligopolio y el monopolio natural. Trata también acerca de las externalidades, tanto negativas como positivas. Trata también los bienes públicos, haciendo mención de los 4 tipos de bienes y cómo cada uno produce fallas en el mercado. Y por último, los problemas de información para el logro de una economía eficiente. A modo de conclusión, el autor deja claro cuál es el rol fundamental del Estado en el mercado económico, basándose en un equilibrio entre la teoría Hayek y la teoría de Keynes, donde los países deben tratar de lograr el equilibrio entre el libre mercado que impulse el crecimiento económico sosteniendo una nación y la intervención del Estado, enfocada básicamente en políticas públicas de carácter social, aspectos fundamentales para alcanzar el desarrollo económico. A continuación pasaremos a ver el material audiovisual, el cual es una entrevista al Dr. Alejandro Moscol. En primer lugar agradecerles, ¿no?, por la oportunidad de tener esta entrevista, poder compartir con ustedes temas importantes en materia regulatoria. Y precisamente creo que esta pregunta es la de inicio, la de partida más importante, ¿no? ¿Cuál es el rol que se le ha asignado al Estado en materia de regulación de los servicios públicos? Y encontramos pues que se basa pues en una constitución económica, ¿no?, un régimen económico en el cual el Estado pues va a cumplir una función principalmente reguladora, ¿no?, y que va a implicar pues una intervención a fin de garantizar, ¿sí?, por un lado pues niveles de acceso a los servicios, niveles de asequibilidad a los servicios. Sin embargo, van a ir acompañados también de un deber del Estado, ¿sí?, de supervisar los servicios públicos, de regularlos en sentido estricto, es decir, por ejemplo, lo que es fijación de tarifas en estos mercados de servicios públicos, y principalmente, y este es un rol que cumplen también los organismos reguladores, es la función de promover, ¿no? Es decir, buscar que se puedan promover situaciones de mayor competencia en los mercados y pues vaya desapareciendo la figura que seguramente vamos a compartir más adelante, digamos, de la presencia de monopolios. Sí, lo que hacemos, recordamos las funciones que tienen los organismos reguladores que le asigna la ley 27332, la ley marco de organismos reguladores. Vamos a identificar pues que tiene primero la función normativa, luego la reguladora, la supervisora, la de solución de controversias en los ámbitos entre empresas operadoras como entre empresas operadoras y usuarios. Entonces ahí podemos tener un primer acercamiento a este rol de solución de controversias, ¿no? Por otro lado, encontramos que el mismo Tribunal Constitucional ha señalado pues que los usuarios terminan siendo pues los actores principales, el fin último de la regulación. Por lo tanto, la actuación de los reguladores tiene que estar orientada pues a velar que funcione adecuadamente el mercado y por lo tanto funcione, digamos, y se proteja adecuadamente a los usuarios. Un tema, por ejemplo, para decirles como referencia, pues en estos mercados, ¿qué pasa?
que existen conocimientos altamente especializados. Es decir, un consumidor no conoce cómo funcionan mercados como el de energía eléctrica, ¿no? Como el de telecomunicaciones o eventualmente el de agua, ¿no? La asimetría de conocimientos es muy fuerte y muy marcada, que hace que pues los consumidores actúen sobre la base de la confianza. No confían que el prestador del servicio les está facturando correctamente, que el prestador del servicio les está brindando un servicio de forma adecuada, ¿no? Sin afectar su calidad. Entonces, bajo ese marco, ¿dónde está la actuación y, digamos, la función que cumplen los reguladores? Pues en disminuir estos niveles de asimetría. Es decir, si el regulador realiza, por ejemplo, supervisiones periódicas, supervisiones preventivas, ¿no? O interviene, por ejemplo, supervisando cuando ya se presentó una situación que esté afectando a los consumidores, es un mecanismo de protección a los consumidores, ¿no? Verifica que no le estén cobrando de más a un consumidor particular, que le estén brindando un servicio adecuado, ¿no? Que su llamada se concrete, que cuando prenda el interruptor tenga luz, que cuando abra su caño tenga agua, que sea agua potable, digamos, ¿no? Entonces esas funciones la van a tener los reguladores y por lo tanto, de alguna manera vinculamos entre el rol, ¿sí?, de supervisión y la función como tal de protección al usuario. Justo cuando me planteaban esta pregunta, recuerdo que está el tema acerca de si los monopolios naturales, digamos, toda la perspectiva económica, pues es trasladable, ¿no? Es decir, si podemos afirmar que todo ese sustento económico que justifica, digamos, una regulación económica clásica se podría mantener a la fecha. ¿Y qué es lo que podemos advertir, ¿no? Y en esto está, tiene que ver con lo que me mencionaban acerca de del trabajo de Gasparariño, ¿no? Es decir, la discusión acerca de si es posible, por ejemplo, que la evolución tecnológica, ¿sí?, ocasione que desaparezcan, ¿cierto?, estos mercados donde los costos hundidos eran tan altos que hacía o ocasionaba que sea imposible que se repliquen estas infraestructuras y por lo tanto lo que permitiera que se consoliden empresas con una presencia importante en el mercado, monopolios naturales. Sin embargo, quizás podemos señalar como ejemplo el caso de telecomunicaciones, ¿no?, donde la evolución tecnológica ha sido tan marcada, tan importante, que ha hecho pues que disminuyan las barreras, ¿cierto?, de entrada y por lo tanto pues puedan generarse escenarios de competencia, ¿no? Probablemente no se aplique este razonamiento para todos los servicios públicos o infraestructuras de servicios públicos. Por ejemplo, será más difícil hablar de evolución tecnológica en los casos de agua, ¿no? O presencia de mercados donde pueda existir competencia, ¿no? Cosa que sí se da, como les decía, en telecomunicaciones, ¿no? Tenemos pues competencia ya en ámbitos de las telecomunicaciones, mercados de larga distancia, recientemente mercado de telefonía fija, profundizado, digamos, con el impacto de la portabilidad, ¿no? Es decir, disminuyendo pues aquellos costos, ¿no?, o aquellas barreras que impedían que pues las empresas operadoras puedan prestar sus servicios en los mercados, ¿no? Entonces, lo que podemos advertir ahora es que la presencia de monopolio natural es un elemento importante, responde a la teoría clásica de la regulación, responde a una justificación en materia de regulación. Sin embargo, la presencia de estas, digamos, estas características como avances tecnológicos, ¿no?, disminución de los costos de entrada a los mercados, disminución pues de las barreras, ¿no?, que pudieran estarse estableciendo desde un punto de vista económico como barreras que se pudieran estar estableciendo desde un punto de vista legal, ¿no?, hace pues que cada vez disminuya más la presencia de monopolios naturales en sectores clásicos, ¿no?, de infraestructura.
la presencia del Estado ciertamente pues, puede ser muy buena con una intervención adecuada, con una regulación adecuada, pero también podría generar importantes impactos o costos administrativos o costos de alguna manera económicos en las empresas. Pues el Estado no es infalible, ¿no? El Estado puede equivocarse, el Estado puede ocasionar perjuicios si es que, por ejemplo, realiza una regulación inadecuada o, por ejemplo, se presentan pues regulaciones donde no se contemplen a todos los actores involucrados y que todos los actores tengan pues mecanismos de poder participar y mejorar para que, digamos, la regulación sea la más adecuada y la que se oriente más al interés común, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que si se presentan fallas, estas tendrán o serán en algún momento trasladadas a los consumidores, por ejemplo, ¿no? Es decir, una tarifa mal fijada, ¿no? Una regulación mal realizada que va a hacer podría generar perjuicios a los consumidores. ¿Qué es lo que está actualmente discutiéndose? El establecimiento, digamos, ya con carácter obligatorio de lo que son las técnicas de análisis de impacto regulatorio, ¿sí? Es decir, el Estado debe medir el impacto de las decisiones que tiene. Es decir, tiene que identificar a los agentes, tiene que identificar los costos, beneficios de una determinada decisión y por lo tanto, pues lograr asociar entre los costos que va a generar la regulación, quiénes van a asumir esos costos, los beneficios que va a traer una regulación y medir si realmente lo que está planteando al inicio de la regulación se cumple luego cuando la regulación se implementa, ¿no? Tengo, por ejemplo, algunas referencias de normas, ¿no? Que fueron, digamos, discutidas, fueron aprobadas, sin embargo, nunca fueron implementadas, ¿no? Entonces encontramos pues que hay todo un costo que se puede haber establecido a operadores establecidos, ¿no? A operadores incumbentes y que ciertamente ningún operador entrante se acogió a estas fórmulas, a estas propuestas que hizo el regulador, generando un costo en un administrado en particular, sin que se haya manifestado pues con claridad el beneficio que tenía esta regulación.